Hoy en Enfoques conoceremos las leyes más recientes sobre bienestar animal. Nuestras mascotas también tienen derechos. Y la trágica historia de amor, Madame Butterfly, regresa al Palacio de Bellas Artes. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, quédense, tenemos grandes contenidos para ustedes. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, qué gusto que nos acompañen. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, nos vamos a la información. Efectivamente, porque este diario es más que un testimonio de una oscura realidad. También es un llamado a la esperanza y a despertar la conciencia de las generaciones contemporáneas. Las notas de esperanza que Ana Frank escribió entre los 13 y los 15 años, oculta, perseguida por los nazis, son el hilo conductor de la exposición que nos presenta el Museo Memoria y Tolerancia, 80 años después de que escribiera su diario. Por primera vez, el sitio que sirvió como refugio para la joven judía y su familia es recreado en México. Desde la cocina hasta el sanitario, pasando por el escritorio y la habitación donde durmió durante 761 días, mientras se ocultaba de los nazis en la primera mitad del siglo XX, se pueden observar, habitar, caminar a escala real en la muestra Ana Frank, Notas de Esperanza, que llega al Museo Memoria y Tolerancia gracias a la colaboración de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam y el Centro Ana Frank en Argentina. Estamos usando el acervo de la Casa de Ana Frank de Ámsterdam. Y es algo muy serio, porque la Casa de Ana Frank de Ámsterdam no ha permitido, desde su fundación en 1960, como museo y como centro de la paz, realizar exposiciones temporales. Somos la primer sede en el mundo que puede hablar de este tema y estamos muy orgullosos. La museografía poderosa, cautivadora, recibe al público con la intervención artística Hojas al vuelo, que simboliza los pensamientos de la niña que nació un 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania, para dar paso a un recorrido conmovedor, inigualable, a través de las salas como Los sueños de una niña, Los Frank antes del nazismo, La decisión de emigrar y La casa de atrás, un ejemplo de bondad y valentía donde se pueden ver objetos originales que cuentan la historia del Holocausto. Y los espacios se sienten reducidos por lo mismo, porque la gente va a transitar el escondite. Tenemos un gran homenaje al legado de Ana Frank, sus frases más entrañables, sus pensamientos, su inspiración. Quisimos tratar de recrearla, llevar al espectador a ese viaje, ¿no? Ese viaje en el tiempo y ese viaje en la sensación y ese viaje de esta niña que en ese espacio pudo escribir este diario tan maravilloso. Inspirada en el diario de Ana Frank, uno de los libros más leídos de la historia, la exposición invita a los visitantes, a los jóvenes en particular, a reconectar con la actualidad y con las millones de personas forzadas a migrar. Y decidimos abonar parte de la costumbre que ya tiene el Museo Memoria y Tolerancia en la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo por cambiar al mundo? Ana Frank decía que no había que esperar ni un solo momento para empezar a cambiar el mundo. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo, reportó Karen Rivera. Y ahora vayamos al sureste francés. Ahí México se hace presente con una delegación muy animada. México es el país invitado del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y Guillermo del Toro se ha convertido en el abanderado simbólico de una amplia delegación de cineastas nacionales que se han apropiado de este encuentro cinematográfico. Hay banderas de México en todos lados, en todos los restaurantes, en todos los bares. Hay banderas de México. Creo que no he visto tantas banderas de México ni siquiera en México. Fue en 2014 la primera vez que se colocó un stand de México en este festival. En esta edición se realiza una retrospectiva de la animación mexicana compuesta por 88 cortos, divididos en 9 programas que abarcan de los años 30 a la fecha. Puede ser que nunca tantos cineastas mexicanos dedicados a la animación estuvieran reunidos. En el 2014 éramos 6, en el 2017 éramos 15 y en este 2023 somos 300 mexicanos que estamos participando en el Festival de Animación de Annecy. Lleva muchos jabones. Este año 7 cortometrajes nacionales participan en la sección oficial.
Destaca Humo, de Rita Basulto, No es como que Carne de Dios, de Patricio Plaza, y Trasiego, de Amanda Woolrich. Y hay otros proyectos que están llamando la atención. De los grandes proyectos que están moviendo aquí en Annecy este año está el Work in Progress del largometraje de Los Sustos Ocultos de Franquella de Cinema Fantasma de los hermanos Ambriz, que es animación stop motion que se hace en la Ciudad de México. También hay otro estudio de stop motion bastante emblemático que es Cráneo Animation, que está en Puebla. También hay muchos proyectos. Gasolina Studios va a estar presentando una serie animada que ya está terminada, que va a estar próxima a estrenarse, que es una serie que se hizo con el apoyo de IMCINE para series. No hay que olvidar a los directores mexicanos que ya están trabajando en los grandes estudios, como Cruz Contreras, que participó en las versiones animadas de Spider-Man, Jorge Gutiérrez, director de El Árbol de la Vida, y Carlos López Estrada, nominado al premio Oscar por la película Raya y el Último Dragón. Noticias 22, Julio López. Y las novelas gráficas y los dispositivos digitales suman fuerzas. La meta es mantener vivos los idiomas originales y el interés por los mismos entre las nuevas generaciones. Con el propósito de generar una herramienta efectiva para la revitalización y fortalecimiento de las lenguas originarias, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas publicó 4 cómics en versión digital. Entre los títulos se encuentra El día que no amaneció en Soqui, de Lee Sainz e ilustrado por José Luis Pescador. Este trabajo consiste en mostrar y en visibilizar una historia que fue un parteaguas en esta región, en la región Soque, con la erupción de un volcán, el volcán Chichonal. Narra como el inicio, el durante, o sea, lo que ocurre justo en el momento de mayor, la mayor parte de la erupción, y finalmente cuando la gente se desplaza, son damnificados, ¿no? Y lo que eso implica para estas personas. También se publicó el título Mujeres de Maíz, de Cruz Alejandra Lucas Juárez, en Totonaca, e ilustrado por Miguel Jesús Escabernal, quien recupera una historia de la tradición oral. Son mujeres mandadas por la deidad maíz para que vayan pueblo por pueblo a ver cómo tratan el maíz. Y conforme la actitud de las personas, las mujeres maíz gratifican a las personas con mucha abundancia en siembra, o les da una lección, para no decir castigar, quitándoles algo de cosecha, ¿no? La colección se complementa con los títulos La serpiente de flor del Cerro de 9 Puntas de Imelda García en zapoteco y Hay magia dentro de ti de Nazaria Hernández. Estas historias fueron elegidas de la convocatoria Cómic en Lenguas Indígenas Nacionales, publicada por la Secretaría de Cultura a través del INALI. Siempre podemos crear algo distinto, algo nuevo, y para no olvidar nuestra lengua, para seguir conociendo el mundo a través de nuestra palabra. Para mí estas historias son fundamentales para que un niño conserve estos valores totonacos que los pueda compartir con otras culturas. Los títulos son bilingües y se pueden descargar de manera gratuita en la página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Noticias 22, Óscar Cortés. El choque de culturas hace que esta historia de amor desemboque en una tragedia. Y la música de Puccini ha logrado que trascienda las fronteras del tiempo. Más de una década después, Madama Butterfly vuelve al Palacio de Bellas Artes de la mano de la Compañía Nacional de Ópera. Del 25 de junio al 2 de julio, podremos disfrutar uno de los títulos más queridos y representados en el repertorio operístico mundial, una tragedia profundamente conmovedora que debemos al genio de Giacomo Puccini. Hemos hecho una revisión que nos permite mostrar
una ópera mucho más apegada prácticamente a la concepción original de Giacomo Puccini. Esta producción retoma la propuesta escénica del último montaje que la compañía hizo en 2011 a cargo de la directora de escena Juliana Fessler. La soprano Maribel Salazar regresa en el papel de Cho-Cho-San, mientras que Iván López Reynoso, quien también estuvo involucrado en aquel montaje como asistente musical, será el director concertador. Estaremos entonces viendo una obra con una impronta, me parece, mucho más poderosa, que nos va a acercar a ese drama tan fuerte y al mismo tiempo tan entrañable. Madama Butterfly fue concebida en un momento en que la ópera comenzó a explorar otros mundos que por entonces eran considerados exóticos por estar fuera del universo eurocentrista. Ambientada en Nagasaki, Japón, la obra retrata de alguna forma los abusos del imperialismo yanqui a través de la figura del oficial estadounidense Benjamin Franklin Pinkerton, quien toma como esposa a la joven geisha Cho-Cho-San. Tiene como uno de los componentes más importantes y que crean ese nudo dramático el encuentro de dos culturas que son presentadas de manera muy radical. A pesar de su trágico desenlace, Cho-Cho-San es considerada una de las heroínas más entrañables del vasto repertorio de Puccini. Representa aspectos valores muy superiores acerca del ser humano y que la hacen por eso ser una de las grandes heroínas. La lealtad, la esperanza que está allí, el honor muy al estilo de cómo se ve el honor en la cultura japonesa de ese momento. En el marco de su temporada 2023, la Compañía Nacional de Ópera ofrecerá 4 funciones de Madama Butterfly los días 25, 27 y 29 de junio, así como el domingo 2 de julio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Triste noticia. Antes de la pausa, lamentamos informar sobre el fallecimiento del escritor Cormac McCarthy, considerado uno de los máximos exponentes de la literatura oscura de los Estados Unidos. Sus obras, Sin lugar para los débiles y La carretera, fueron adaptadas a la pantalla grande. Esta última, además, le mereció el Pulitzer en el año 2006. También se hizo acreedor al National Book Award por todos los hermosos caballos y, bueno, pues por ejemplo, Harold Bloom le distinguió como uno de los 4 mayores novelistas estadounidenses de su tiempo. Gran autor. Gran autor. McCarthy falleció en su casa de Nuevo México a los 89 años de edad y deja un gran legado, ya lo decíamos, no solo adaptado a distintos medios, al cine en particular, sino también literario. Sus relatos cortos, sus cuentos son extraordinarios. Incluso al teatro se han adaptado varios de ellos, así que bueno, pues ojalá sea una invitación a regresar a su literatura. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos a Noticias 22. Silvia Lemus platica con grandes personalidades. A mí me gusta pensar que una vez que la música entra a nuestra vida, se queda en ella por siempre. Su historia. Cuando escribo trato de llevar a los personajes como a los límites. Sus obras y referentes. El trabajo del teatro te enriquece extraordinariamente. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos. Nuevos capítulos. Miércoles, 22 horas.
A partir de sus letras se han poblado pantallas y plataformas. Vamos a conocer más de quienes escriben para medios audiovisuales. Está por comenzar la primera Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales en Querétaro, un espacio dedicado a las narrativas contemporáneas desde sus diversos formatos. Su programa literario incluye la participación de escritores como Miriam Moscona, Alberto Chimal, Guadalupe Nettel y Guillermo Arriaga. Esta feria es muy particular en la primera edición que celebramos este año porque estamos vinculando toda la creación narrativa con sus muy diferentes formatos. Y nosotros hablamos de un término que se llama literatura o libro expandido, es decir, cómo se crean las historias, cómo creamos estas narrativas y las llevamos al audio, al audiolibro, al podcast, a las series. La Filmacu tiene un programa de más de 230 actividades divididas en 3 ejes principales: literarias, artísticas y audiovisuales. Un encuentro que cuestiona cómo se cuentan las historias y cómo los lectoespectadores quieren recibirlas. Todos nuestros autores y autoras están presentando sus libros, pero también están presentando sus audiolibros o están presentando las series, los documentales o las películas de las que han participado. Un caso concreto es el de la colección de Vindictas de la UNAM, que en esta feria presenta sus primeros audiolibros. También participan autores internacionales como el peruano Santiago Roncagliolo y el chileno José Ignacio Chascas Valenzuela. Estamos hablando de creaciones contemporáneas. Lo que al día de hoy estás comprando en librerías, estás viendo en la televisión o estás escuchando en tu plataforma de podcast favorito, está en Filmacu. La Filmacu se realizará del 14 al 18 de junio en el Centro Educativo y Cultural del Estado. Noticias 22, Karen Rivera. La violencia de 4 momentos cruciales de la historia contemporánea se materializa en un mismo escenario y busca despertar nuestra conciencia. A partir de notas periodísticas, Valentina Garibay creó la obra Grozny. En la primera escena, un hombre checheno es atacado con un martillo. En el interrogatorio vemos el racismo y clasismo de la policía. En el siguiente cuadro, una periodista contraria al gobierno ruso es asesinada. Le sigue el asesinato de un hombre en un parque de Berlín y el atentado a la revista francesa Charlie Hebdo. Todos estos 4 casos están conectados con esta capital, con Grozny. Y eso es lo que la gente va a ver. Son estas notas, 4 notas periodísticas que se van entrelazando, y más que tener como una línea argumental anecdótica que las conecte, lo que los conecta es este espacio, ¿no? De donde ahí es como un núcleo que va expandiendo toda esta ola de violencia a diferentes latitudes. Lo que se busca con esta obra es que el público reflexione sobre la aceptación del otro, pero también sobre la destrucción humana. Mis principales preguntas o de mis principales tesis con esta obra es por qué el ser humano es destructivo, ¿no? Con el otro, con uno. Digo, ya lo dije, sé que lo estoy repitiendo, pero sí me inquieta saber, porque aparentemente todos como sociedad queremos construir sociedades sanas, como crear es muy aplaudido. Y también de pronto me preguntan como, ¿por qué Rusia? ¿Por qué algo tan lejano? Y yo más bien lo que quería reflejar es que no importa si están en Rusia o si estamos aquí en México, esa violencia es muy latente. Grozny se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico de miércoles a viernes hasta el 21 de julio. Noticias 22, Alberto Aranda. En lo que se aproxima la hora del diablo, evoquemos el desasosiego de su autor. Escritor portugués reconocido, figura destacable de la literatura del continente europeo del siglo XX, Fernando Pessoa innovó con su obra y cultivó a la vez 3 estilos literarios diversos entre sí. Uno, espontáneo y expresivo, otro de perfección sintáctica y léxica, y un último, con gran estética. En su poesía, Pessoa expuso el equilibrio entre las emociones y la razón. Empiezo a conocerme,
no existo. Soy el intervalo entre lo que deseo ser y los demás me hicieron, o la mitad de ese intervalo, porque además hay vida, decía en uno de sus poemas. El autor de títulos como Libro del Desasosiego nació el 13 de junio de 1888. Pasó su infancia y juventud en la República de Sudáfrica. Cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cabo y regresó a Lisboa en 1905. Inició su obra literaria en inglés y a partir de 1908 creció su interés por la lengua portuguesa. Sus preocupaciones metafísicas en la tarea de explicar la vida desde una perspectiva racional las plasmó en su obra a través de varias personalidades que mostraron sus yos conflictivos. Hoy recordamos a quien con su poesía supone un intento por superar la dualidad entre la razón y la vida. Noticias 22, Karen Rivera. La brecha digital llega a la mesa de análisis de Zona Violeta. Gracias por acompañarnos otra vez en Zona Violeta. Para poder acercarnos a la equidad de género, el primer paso es acabar con las asimetrías. No podemos pretender que las mujeres dejemos de ser discriminadas y violentadas mientras que persisten brechas en lo económico y en la educación. Un pilar de ello es la brecha digital que existe entre los géneros. A nivel global, los hombres tienen 25% más de probabilidad de contar con conocimientos y habilidades para utilizar la tecnología que las mujeres. No podemos pretender crecer económicamente sin estas herramientas digitales y ahora con el reto que implica la inteligencia artificial. De acuerdo con la ONU, el 90% de las mujeres, niñas y adolescentes en los países más pobres del mundo no tienen acceso a Internet. De acuerdo con UNICEF, las disparidades en el acceso a la tecnología prevalecen hasta en los hogares. En el mismo hogar, un 13% de las niñas tienen menos teléfonos móviles que los niños, limitando así, por supuesto, el acceso al mundo digital. En América Latina y el Caribe, 4 de cada 10 mujeres no están conectadas porque no pueden costear la conectividad, alguna conectividad efectiva, lo que las mantiene excluidas de este entorno que es tan importante. En México, por ejemplo, 63% de las mujeres que no usan Internet dicen que la razón principal por la que no lo hacen es que no tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Sabemos que las tecnologías de la información son el campo de mayor desarrollo del presente y del futuro en el corto plazo, y es ahí donde más se abre la brecha. Solo un 13% del personal profesional en estos sectores son mujeres. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la conectividad digital podría ayudarnos a cerrar la brecha de género en el mundo laboral y esto representaría un aumento del 35% del Producto Interno Bruto en el mundo. Con un mercado laboral donde las habilidades y las capacidades tecnológicas y digitales son cada vez más demandadas, es primordial que las mujeres nos capacitemos también en esta área, tanto a nivel personal como profesional, porque de otra forma nos iremos quedando relegadas. El 58% de los empleos que realizamos las mujeres sufren el riesgo de que se puedan automatizar con la inteligencia artificial. Este es el momento para ampliar las capacidades en áreas de tecnología para las niñas y las adolescentes. Esta noche a Debate 22 llega el llamado de la Orca Gladys. Para este fin, Gaby Tlaseca recibe a la educadora marina, psicóloga y directora del documental Contrastes, Vanessa Pringolini. No se lo pierdan, una gran charla al término de Noticias 22, un tema de enorme actualidad, Rafa. Y además interesante porque hay que volver la mirada a los otros seres vivos con los que compartimos este planeta. No es solo de los humanos y somos una especie muy invasora y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar al ratito. Al ratito, ¿verdad? Sí, hablaremos de ello en un ratito más. Por lo pronto, la pausa.
¿Qué anécdotas están detrás de las más importantes óperas? Carmen, el mito femenino de la mujer liberada. Puccini siempre tenía muchas dudas para escoger los temas de sus óperas. ¿Qué inspiró a los grandes músicos a componerlas? Y que gracias a eso, él decide empezar a componer Nabucco. Oscar Wilde's reputation is quite well known. There are many dark things in that play. Disfruta nuevamente de nuestra exitosa serie Esto es Ópera, bajo la conducción de Ramón Jenner, lunes 22:30 horas. Pues las inteligencias artificiales siguen marcando tendencia en la escena musical. Primero fue la 10ª de Beethoven, ahora los Beatles. Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, se podrá escuchar una canción inédita de The Beatles, gracias a la inteligencia artificial que ayudó a recrear la voz de John Lennon. Así lo anunció Paul McCartney. Hemos hecho la que será la última grabación de The Beatles. Es un demo de John a partir del cual hemos trabajado, expresó el compositor británico. Agregó que con la inteligencia artificial se pudo captar la voz del líder y fundador de la banda de rock y después purificarla, lo que permitió mezclarla en el disco. De acuerdo con McCartney, la voz de Lennon se trajo de una vieja cinta de cassette. Sin embargo, no dio el título de la canción ni brindó pistas sobre la letra. Holly Tesler, académica dedicada a The Beatles en la Universidad de Liverpool, dijo en entrevista que había una especulación de que la canción podría ser Now and Then, un tema compuesto por Lennon y grabado como demo a finales de la década de 1970. No está claro cómo McCartney utilizará el demo más reciente y si se incorporarán nuevas letras. Lo que sí se sabe es que ya está producida y será lanzada este año. Esta exposición aborda la historia de la marcha que celebra la diversidad. El repositorio Memórica se suma a la conmemoración de la diversidad con una revisión de los diferentes episodios históricos de la Marcha del Orgullo LGBTI+ en nuestro país. Se trata de un esfuerzo colectivo en el que intentamos contar el mito del origen, el principio, desde cuándo ocurre la Marcha del Orgullo. Platicamos con gente que hacía esta toma de las calles desde un reclamo abierto de derechos y lo que nos resulta muy importante es advertir que en el principio no se trata de celebración, que al principio de lo que se trata es de un reclamo en términos políticos. Viajaremos al año 1971 cuando Nancy Cárdenas llamó por primera vez a organizarse para alzar la voz por los derechos de las personas homosexuales, pero también a momentos claves como la llegada del Gay Liberation Front fundado por figuras como Sergio Pitol, Luis González de Alba y Carlos Monsiváis. Y también en esta primera sección está la invitación a ver otros recursos, otros despliegues de información pueden encontrar en Memórica. En la siguiente de las secciones, la número 2, comenzamos a descubrir que no es un contingente aislado, que están en un diálogo cosmopolita, no solamente con los norteamericanos, sino con una diversidad de grupos que están en América Latina, pero también en Europa. Al final de la muestra se hace un análisis sobre qué es lo que ha ocurrido en lo que va del siglo XXI, cómo es que la Marcha del Orgullo ha logrado transformar el escenario político y cultural de México. Todos los recursos visuales que se utilizan se han obtenido de diversas fuentes. Se han recogido de diversos lugares. Lo interesante es que nos hemos acercado, por supuesto, a repositorios, a bibliotecas, a acervos institucionales, donde de particular importancia para esta exposición fueron el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, pero también el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM. La Marcha del Orgullo, una historia, ya puede encontrarse en la plataforma Memórica México Haz Memoria en el apartado de exposiciones. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
y es precisamente una muestra de cine gratuita que deja de manifiesto que el camino por la inclusión y el respeto aún tiene un largo tramo por recorrer. Mi nombre es Marina Vidal. Cine Caníbal y Cineteca Nacional organizaron un ciclo de películas con temática LGBT. En total son 6 largometrajes multipremiados en todo el mundo. Lo sorprendente de esta muestra es que en pleno 2023 también genera repudio en redes sociales. Nosotros ahorita cuando anunciamos este ciclo, la cantidad de mensajes de odio y homofóbicos que hemos recibido está fuerte. Mucho mensaje, y creo que eso nos da como hasta las más ganas de hacerlo, porque nos damos cuenta que falta un montón. El ciclo arrancó el fin de semana pasado con Lux Eterna de Gaspar Noé. Continúa con Una mujer fantástica de Sebastián Lelio. La maldición de Thelma de Joaquín Trier. 120 latidos por minuto de Robin Campillo. Corazón borrado de Joel Egerton y Al fin bailamos de Levan Akin. Todas son grandes historias. La única particularidad es que los personajes pueden ser prejuzgados por sus preferencias sexuales. Al final bailamos es una película que habla sobre la represión homosexual que hay en Georgia. De hecho, esa película, cuando se presentó en su país, hubo revueltas y como se cerraron las calles para que la película no se presentara. Entonces, todas las películas creo que tienen un gran discurso, creo que todas son muy fáciles de empatizar y creo que la gente va a descubrir algo muy bonito en todas ellas. Todas las funciones se realizarán de manera gratuita en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional a las 7:30 de la noche. Cada película tendrá 3 proyecciones. Basta con consultar las redes sociales de Cine Caníbal para saber qué día se proyectará cada filme. Y después de esto, lo que tenemos planeado es cerrar con una película que estamos preparando, que esa sí no se ha estrenado, y para cerrar con este ciclo, que todavía no lo anunciamos. My name is Morgana, number 18, and I come from the land of joy, of hope and Shakira. Desafortunadamente, esta respuesta en redes sociales no es nueva. Ya había sucedido algo similar cuando Cine Caníbal estrenó Made in Bangkok, un documental que retrata el cambio de sexo de Morgana Love. Pero así, yo, por mis propios méritos, sí me está quitando mucha concentración esta situación. Y sé que yéndose... Noticias 22, Julio López. Diáspora e inmigración tejen esta historia donde se despierta la conciencia y se descubre que el viento conoce mi nombre. La política migratoria lanzada por el expresidente de Estados Unidos en 2018, Donald Trump, y que separó familias migrantes, detona la imaginación de la escritora Isabel Allende para su nueva novela, El viento conoce mi nombre. En ella, la escritora vincula pasado y presente al relacionar las historias de Samuel Adler, un niño judío austriaco que escapa a Inglaterra del Kindertransport y quien en su vejez conoce a una niña salvadoreña, Anita, que enfrenta una situación similar por su condición de migrante en la época actual. No pudieron reunir a todas las familias porque habían deportado a los padres, no habían seguido la pista de los niños y el resultado es que todavía tenemos 1000 niños que no han podido ser reunificados con su familia. Entonces eso fue lo que me motivó a escribir sobre esa tragedia, porque tengo una fundación que trabaja en la frontera, con programas en la frontera. Entonces me enteré de un caso muy dramático y como el caso de Anita. Eso inspiró a Anita. Isabel Allende conoce de primera mano esta situación a través de su fundación. Esto le permitió hacer una investigación que dice fue relativamente fácil para construir la historia, una historia que describe como cíclica. Para mí era importante comparar lo que pasó entonces con lo que pasa hoy. Samuel es una víctima del Holocausto a los 5 o 6 años. 80 años más tarde, él se encuentra en una situación en que su vida es perfectamente segura, no corre ningún riesgo, él está tranquilo con su vida, pero la vida le presenta la oportunidad de conocer a una niña que está viviendo lo mismo que vivió él hace 80 años.
Entonces, para mí era importante establecer esa idea de que la historia se repite. La autora confía en el poder de la literatura para dar rostro a las víctimas de discriminación y no reducirlas a un simple número de identidad. Habla de retrocesos en varios regímenes actuales, como el del aborto en los Estados Unidos o el gobierno talibán en Afganistán. Sin embargo, también acusa avances. La amenaza del fascismo y del autoritarismo y la vuelta a la derecha extrema también. Estamos muy polarizados, hay mucho racismo, mucho temor de los blancos, del cuento de la supremacía blanca y todo eso. Pero en los años de mi vida he visto que hay más democracia, hay más educación, información, conexión. Yo creo que tenemos más herramientas para progresar de las que teníamos cuando yo nací. El viento conoce mi nombre fue lanzado el 6 de junio en inglés a través del sello Valentine en los Estados Unidos y en español en Plaza y Janés, también en los Estados Unidos, España y América Latina. El viento conoce mi nombre aparece en formato impreso, digital y audiolibro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa solicitamos su apoyo para nuestro compañero César Augusto Canto Islas, que requiere de donadores de sangre. Él se encuentra en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Para mayores informes les compartimos en este momento aquí en la pantalla un contacto de WhatsApp. Él necesita nuestro apoyo y desde aquí le enviamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación. Y con este llamado a la solidaridad nos vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida. Hola, soy Pamela Cerdeira. Estoy muy contenta porque voy a estar en la 5ª temporada de Catarsis 22 con Pedro Cominic el miércoles 14 de junio a las 7 de la noche. Ahí nos vemos. ¿Ya viste quién viene a Catarsis 22? No te lo puedes perder. Súmate a nuestra conversación completamente en vivo este miércoles, solo por Canal 22, el canal cultural de México. Miércoles, 19 horas. La nueva temporada de esta legendaria compañía de marionetas está literalmente a la vuelta de la esquina. La puesta en escena, El Circo, es con toda seguridad la obra insignia de la compañía Marionetas de la Esquina. Durante casi 5 décadas, ha sido presentada incontables veces dentro y fuera de México y se ha ganado el cariño de distintas generaciones. Son casi 50 años de funciones y no ha habido año en que no tengamos que ponerla. En una época la quisimos jubilar, pero fue imposible porque la gente nos la pedía y nos la sigue pidiendo. Para deleite de chicos y grandes, El Circo regresa en una nueva temporada a la que siempre será su casa, el Centro Cultural La Titería en Coyoacán. De esta manera, la compañía Marionetas de la Esquina busca mantener viva la memoria de su fundador, el dramaturgo, actor y titiritero Lucio Espíndola, creador de esta obra emblemática que a lo largo de su historia se ha reinventado para incorporar elementos tales como multimedia, juegos de luces y actos cada vez más complejos. Nos hemos a veces puesto el reto de, por ejemplo, poner a 2 de los títeres iguales, que son como gemelos, actuando exactamente igual. Es un reto más para los titiriteros, porque es hacerlo exacto. La obra, referente del teatro de títeres de hilo en nuestro país, captura toda la magia del arte circense con personajes como el musculoso Ursus, el payaso Gervasio y Ariadna la equilibrista, quienes cobran vida gracias a la perfecta coordinación y destreza de los titiriteros. La maestra Lourdes Pérez Gay explica que no es lo mismo mover un títere que animarlo. Para que esto suceda, los personajes tienen que parecerse a nosotros, es decir, ser capaces de equivocarse. Es como tú, es un humano que se puede equivocar. Y es más difícil, porque es más fácil hacer una cosa mecánica, terminar, qué lindo, saludas y se acabó. No, lo otro lo humaniza, el público se ríe, se identifica, está con él. La nueva temporada del Circo podrá disfrutarse en el Centro Cultural La Titería durante los siguientes 2 fines de semana únicamente. Vamos a estar el 17 y 18, 24 y 25 a las 14 horas con la obra El Circo de Marionetas de la Esquina. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
Hace unos instantes hablábamos de la importancia de reconocer a los otros seres vivos con los que compartimos este planeta y dejar inclusive de quitar ese término y esa etiqueta de mascotas. Son otros animales, como los humanos lo somos también, con los que convivimos en ese planeta, y de la trascendencia del tema esta noche en Enfoques para hablar de la legislación para protección de animales. Hay nuevas leyes que nos tenemos que celebrar y para este fin acompaña a Laura Barrera, el abogado José María Ferez. Vamos al otro lado del estudio con ellos. Ya se le conoce como el monstruo de Tecámac por la crueldad con la que mató al perrito Snoopy. Este hecho que nos ha conmovido como sociedad en días recientes ha atizado el debate sobre el maltrato animal. Pocos días después se acaba de aprobar un dictamen para reformar la Ley de Protección Animal en la Ciudad de México y se está insistiendo en una Ley General de Protección Animal para todo el país. Alguien que sabe de leyes y que además tiene mucho que ver con los animales, los ama, los protege y dedica una parte de su tiempo como abogado, es José María Ferez, que está aquí con nosotros. Gracias, José María. Qué alegría que te hayas dado el tiempo de venir a platicar acerca de este tema que nos es importante como sociedad. En este caso, los animales de compañía, los animales que forman parte de nuestra vida, nuestra familia, que los tenemos ahí cerca con nosotros. Platícame, por favor, para comenzar, el caso de este hombre que sin ningún miramiento comete un crimen como estos, dado que fue en el Estado de México. ¿Cuál es la ley que aplica? ¿Cuál es la protección que tiene un animal? Y también, en este caso, el niño, el dueño del animal o el tutor del animal, ¿cuál sería la protección que tiene ante un hecho como estos? Bueno, como sucedió en el Estado de México, el Código Penal del Estado de México establece que a quien comete este tipo de actos atroces en los que de manera intencional mata a un animal con tanto sufrimiento, tiene una pena entre 3 y 6 años de prisión. Lamentablemente, esa pena no da una media aritmética de 5 años y por lo tanto no tendría que compurgar su pena dentro de una prisión, sino que podría compurgarla afuera. En el caso concreto, esta persona también había amenazado al dueño de la carnicería en la que se encontraba el perrito afuera con un cuchillo y creo que tenía otro tipo de delitos que perseguirle. Entonces le van a aumentar penas por los otros delitos que cometió y es muy probable que ahora sí pase la condena adentro de la cárcel. Pero lo que es muy triste es que si solo hubiera cometido el delito de maltrato animal, no hubiera tenido que acabar en la cárcel, como sucede en muchos estados de la República. Lo que es muy importante es que cada estado decide cuál es la pena que tiene alguien que maltrata animales. Y hay estados que tienen penas muy bajas, hay estados que tienen penas más altas. Entonces es muy injusto que siendo un perro tú estés más protegido en ciertos estados y si son en otros estados no pasa nada si te maltratan y solo es una multa administrativa. Entonces lo que estamos buscando es una ley general de bienestar animal que no permita que los estados tengan ese margen de discrecionalidad, sino que el maltrato animal, al tener un bien jurídico tutelado, que son los animales, y que estén alejados del sufrimiento innecesario y de la crueldad de la gente miserable como este sujeto, tengan una sanción muy fuerte para que la gente sepa que maltratar animales no es un tema administrativo y que además de repudio social tenga una sanción grave y que se le dé seguimiento a esta persona, porque seguramente la gente que hace este tipo de actos va a generar actos más violentos hacia otros animales y hacia los humanos. Bueno, en este sentido, lo que se está buscando es la Ley General de Protección a los Animales, que sería federal. Vamos por partes, si quieres. Se acaba de aprobar un dictamen que mencioné hace un minuto en la Ciudad de México para reformar la ley que protege a los animales en la capital del país. ¿Cuáles son las características que tiene este dictamen? ¿Qué significa? ¿Son modificaciones a la ley actual? ¿En qué consiste en términos muy generales, José María? Bueno, fueron 11 iniciativas las que se discutieron, propuestas por diputados de todos los partidos políticos, y entre lo que se logró aprobar, que creemos que es un avance, es que los paseadores de perros que todos hemos visto en las calles, que llevan 20, 25 perros, que a veces están peleando entre ellos, se le pierden a los paseadores y luego ya nadie sabe qué pasó con su perro, pues están regulados como cualquier trabajo. Entonces tendrán que registrarse ante la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, que se denomina así y se le llama AGATAN,
para que estén registrados, se les van a dar cursos y pues puedan hacer un trabajo de manera más profesional. Es un trabajo digno y creemos que entre más capacitados estén, van a poder cuidar más de los animales y podrán tener un límite en el número de animales que pueden llevar juntos. Y eso también ayuda a que se eviten accidentes cuando se les suelta un perro muerda a una persona o se peleen entre ellos. Entonces, ese es un avance. También se prohibieron las peleas de gallos, que se practican en algunos lugares de la Ciudad de México y se lograron prohibir. También se estableció que las alcaldías tienen que tener un sistema más integral para atender a los animales y deben de destinar un porcentaje de su gasto público a esterilizaciones. Y pues creemos que son avances. También se está buscando ayudar a los albergues. Y son avances, aunque se queda corto porque no consideraron animales que deban ser protegidos a los toros, novillas, vaquillas y becerros que son torturados. Eso fue como una excepción de que no se pueden presentar espectáculos con animales, excepto la tauromaquia. Sí, es la clásica excepción que tenemos en muchos estados, que es como si defendemos a los gatos y perros, y a los gallos, afortunadamente en la Ciudad de México ya se prohíben las peleas de gallos, pero dejan fuera a los toros, vaquillas y becerros, que no hay justificación para que queden fuera, porque tienen el mismo sistema nervioso que tenemos los mamíferos desarrollados como nosotros, y siguen teniendo esa excepción injustificada que solo obedece a intereses de algunos empresarios que gustan de esas actividades. Respuesta bueno, eso es un tema básicamente económico, ¿no? Y de gustos personales. De gustos personales. ¿Se propone un registro de animales de compañía? Ese registro ya existe. Se invita a que la gente que tenga un animal lo pueda registrar porque así se le puede dar seguimiento. Y si tú adquieres un animal, ya sea adoptándolo o en un lugar en el que esté habilitada su venta, lo tienes que inscribir, no se te va a cobrar nada, sino que es un programa que permite que la gente tenga acceso a mejores servicios de salud, que el gobierno de la Ciudad de México sepa cuál es la dimensión del número de animales que viven en la Ciudad de México y preste mejores servicios. Ese registro ya existía. Ahora se le va a dar más impulso y estamos convencidos que es una buena estrategia para que la gente entienda que si compras un animal, que bueno, ya nadie debería de comprar animales, pero si decides comprarlo o adoptarlo, es algo para toda la vida del animal y debes de tener capacitación para saberlo atender, debes de darle vacunas, no es un juego, no es un objeto y son seres que deben ser protegidos y toda la sociedad está velando por su bienestar y cada día más gente está sumando este movimiento. Bueno, también tengo entendido que se contempla que no se aplique la eutanasia en animales que estén sanos, que podría ser que alguien diga, bueno, pues ya la verdad no quiero este animalito, que se le aplique una inyección para matarlo. Básicamente esto quedaría prohibido. No sé si hay castigos para ello, pero bueno, está esta iniciativa. Sí hay castigos. Los médicos veterinarios no pueden sacrificar o eutanasiar un animal que esté sano. Eso ya estaba prohibido, pero ahora se establecen penas también. Y es eso, que la gente entienda que si tiene un animal, pues tiene responsabilidades con los veterinarios, acudir con gente seria y que no se podrá eutanasiar a un perro si tiene expectativas de mejora su condición física. Y en caso de que no tenga alternativas y el animal esté sufriendo mucho, pues sí se le permite. Enfermedad o que esté lastimado. Muy brevemente, dime hacia dónde va esta Ley General de Bienestar Animal en cuanto al trámite. ¿En qué punto se encuentra ese trámite? Bueno, desde Animal Heroes, que es la asociación en la que yo colaboro, hemos presentado varias iniciativas. Hay una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal que han presentado también otras asociaciones y no ha logrado avanzar porque no hay un consenso, todavía no hay un consenso entre los grupos políticos. Nosotros estamos convencidos que esa Ley General de Bienestar Animal tiene que atender no solo a los perros y gatos, sino a los animales que decimos que son de consumo, que son los animales que la gente come, los animales en espectáculos, los animales silvestres. Utilizamos a los animales de muchas maneras para beneficiarnos de ellos y el tema es que tienen que estar protegidos por una ley. Debemos de dejar en el pasado que los estados decidan qué sanciones hay o qué animales protegen. Hay 5 estados que prohíben los eventos taurinos, hay muchos otros que los permiten y que incluso los impulsan. Los promueven, Entonces tiene que haber el tema del bien jurídico tutelado son los animales. Y en los animales no hay distinción. Los animales deben ser protegidos. Por eso esa Ley General de Bienestar Animal busca proteger a todos los animales y además, llamamos a los diputados y senadores a que la aprueben y además presentamos una iniciativa que ya se aprobó en diputados y ahora va a ir a senadores para prohibir que la gente tenga animales silvestres como mascotas. Es muy común ver que la gente tiene un tigre o un león en sus azoteas y eso también solo falta que senadores lo aprueben, entonces también vamos avanzando con la ayuda de toda la sociedad. Que es totalmente antinatura tener un animal de la vida silvestre en la casa porque su comportamiento pues, se ve totalmente trastocado, no tiene absolutamente nada que hacer, hay que tener
perros, hay que tener gatos, cuidarlos, hacerse cargo de ellos y adoptar, que hay muchos miles de animales que necesitan un hogar y que además nos van a dar enormes momentos de felicidad. Y bueno, pues castigar a aquellas personas con penas más severas que maltraten a estos seres sintientes que merecen absolutamente toda la protección de la ley. José María, qué gusto tenerte aquí. Bueno, pues tienes un dominio total sobre estos temas. Yo sé que te dedicas a otros asuntos, pero dedicas también buena parte de tu tiempo a hacerlo de manera totalmente altruista, este apoyo por los animales. Vamos a despedirnos con 3 preguntas ya muy rompiendo con nuestros temas. Un poquito inspiradas en el cuestionario Proust, que te pido si me puedes responder de manera inmediata lo primero que venga a la mente. La primera sería una cualidad, una aptitud de los animales que te gustaría tener a ti. Bueno, hay que aprender mucho de los animales que no tienen resentimiento y aprenden a olvidar lo que la gente les hace, y eso les hace tener una vida mucho mejor. El no tener resentimiento. No hay rencor en los animales. ¿Tienes algún pasatiempo, algún hobby? Si es que tienes tiempo a lo mejor de pronto de hacerlo. Pues ahora leo mucho y ahora tengo un club del libro con mi familia que leemos un libro cada mes. Ah, qué buena idea. Que propone algún miembro de la familia y eso me gusta mucho leer. Y finalmente, ¿tienes algún héroe o una heroína, quizá? Bueno, Belisario Domínguez, que fue un político muy destacado que luchó contra las injusticias, e incluso él luchó contra los eventos taurinos cuando había muy pocos opositores, y él tiene muchos escritos que dijo que los eventos taurinos son algo que hay que desterrar y que no forman parte de la cultura mexicana, y fue muy congruente en su vida y yo lo admiro mucho. José María Férez, muchas gracias por estar en Noticias 22. Rafa, ¿cómo ves? Fascinante, qué bueno que haya estas iniciativas, que haya gente que los defienda desde todas las trincheras y lo más importante, pensar en la educación, no solo aquí estamos hablando de una cuestión política, pero también educarnos como ciudadanos para precisamente evitar tener mascotas que no son mascotas, animales que deben y merecen la libertad de sus hábitats donde viven. Y ya hablaremos otro día de la cacería y de las fiestas bravas que caray, dejan mucho que pensar sobre si es cierto que los humanos somos la raza más evolucionada. Gracias, José María, gracias, Laura. Y nos despedimos con un recuerdo esta noche de quien es considerado la máxima figura del nacionalismo musical mexicano, Carlos Chávez, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la que estrenó cerca de 200 obras, la mitad de ellas de músicos mexicanos. Nació un día como hoy de 1899. Muchas gracias. Hasta mañana.